En México hay un estado que se llama Sonora. Para darle sustento y vida a Sonora se tuvo que construir la presa El Novillo. Pero también se tuvieron que sacrificar 3 pueblos: Suaqui, Tepupa y San José de Batuc. Así fue como el agua de la presa inundó todas estas casas, recuerdos, ilusiones y toda una vida de las personas de estos pueblos. Hoy vamos a visitar estas ruinas y vamos a investigar un poco más sobre esta trágica pero necesaria historia. Y nos vamos a dirigir hacia un punto en específico: las ruinas de la iglesia de San José de Batuc. Cuando llegué ahí parecía que estaba soñando, se los juro. Mi nombre es Jesús Villegas, orgullosamente suaqueño, descendiente de los pueblos de Suaqui, Tepupa y Batuc, que sucumbieron bajo las aguas de la presa del Novillo, que en aquel tiempo se decía que era por el progreso de Sonora y de México, no de un solo grupo. Mi edad es de 64 años, salí a la edad de 5 años del pueblo y tengo muy bonitos recuerdos de esa edad. Y tengo muy bonitos recuerdos de mi pueblo y de su gente, de sus tradiciones, sus costumbres. Bueno, nos levantamos antes del amanecer a las 6 de la mañana. Nuestro objetivo es visitar uno de los lugares más increíbles de todo Sonora. Es una aventura de locos, que conozcan estos pueblos que fueron abandonados para construir la presa y todas las casas, familias que tuvieron que iniciar su vida de nuevo. Esta es la historia de los 3 pueblos. Vamos en camino junto a la carretera saliendo de San Pedro de la Cueva. Dirigimos hacia Batuc, hacia uno de los pueblos que fueron afectados. Este río es una carretera, aproximadamente son 20 minutos de San Pedro de la Cueva. Llegas al muelle y allá continuamos. Nuestro objetivo va con dirección hacia el lado izquierdo, hacia el muelle. Estamos ya aquí en una de las puntas de la presa del Novillo, aquí en el famosísimo muelle. Aquí vamos a salir en rumbo hacia nuestro objetivo, las ruinas de la iglesia de San José de Batuc. Ya estoy muy emocionado. Mi amigo Guadalupe Lupillo nos hizo el favor de, con su banga, él es un pescador, de traernos. Pues está lejito, ya lo vieron con el dron. Nos vamos a ir acercando y nos vinimos al amanecer. La verdad es que va a ser una experiencia de locos. Hay que recordar que estos pueblos pues fueron abandonados gracias a que se iba a construir esta presa, que ha favorecido mucho al estado de Sonora. Pero pues se tuvieron que sacrificar estos 3 pueblos, miles de historias, familias, recuerdos. Imagínate que de un día para otro te digan: tienes que abandonar tu casa porque si no te vas a ahogar, porque si no toda tu casa va a estar llena de agua. Y así fue como se convirtió en este lugar. Vamos a aventurarnos dentro del bote y vamos a ver. Aquí ya es San José de Batuc. Hay que recordar que también era Suaqui y Tepupa. En 3 días lo más impresionante fue que la presa, todo estaba seco hasta la iglesia. Empezó a llover y llovió 3 días seguidos. Mucho día y noche, y la presa subió hasta el pueblo, hasta allá, hasta San Pedro, en 3 días, muchísima agua. Salió el río grande de allá, se trajo vacas, se trajo cercos, andaban flotando aquí alimento para las vacas. Ando aquí calabazas, sandías, animales muertos como vacas, becerros, todo. En aras del progreso de Sonora y de México, pero desgraciadamente para que algunos progresen, otros tienen que decrecer. Fue el caso de estos 3 pueblos, los cuales pues, sus habitantes tuvieron que dejar su lugar de origen, dejar sus casas, sus costumbres, para emigrar a lugares inciertos que no conocían. Algunos emigramos a Hermosillo, otros a Obregón, a Estados Unidos, a Sinaloa, algunos más aquí a los pueblos aldeaños, al Saúz, a Ures, a San Pedro de la Cueva. El pueblo que le llega el agua es a Suaqui, ya que era el que estaba más abajo. En ese orden: Suaqui, Tepupa y Batuc. Batuc fue el último al que le llegó el agua, ya que estaba en una mesa el pueblo de Batuc. En la actualidad existen ruinas todavía de la iglesia de Batuc y del pueblito de Batuc. La iglesia de Batuc era muy bonita. Ahí me bautizaron y fui a la confirmación.
Ya la confirmación fue grande, me tocó irme a pie del pueblo de Suaqui, estaban cerquita los pueblos. Un dato curioso es que la iglesia era una de las más hermosas de toda la región y por eso cuando se iba pues, a quedar inundado el pueblo buscaron rescatarla y se llevaron la fachada allá a lo que es la Plaza de los Tres Pueblos, ahí en Villa de Ceris, al lado de la Casa de la Cultura. También otro dato curioso es que en Caborca hay un arco, explanada en el atrio de la iglesia. Ese arco mucha gente pues piensa que es propiamente y que surgió ahí en Caborca, cuando en realidad también en esos esfuerzos de cuidar y preservar el legado y la fachada de la iglesia se llevaron el arco allá. Entonces cuando estés en Caborca veas ese arco, en realidad era un arco que le pertenecía a esta iglesia que hoy por hoy está bajo las aguas. Batuc Viejo está ahí, ahorita ya está poblada de puro turistas, de puro estadounidenses. Aquí hay muchos pescadores, ahorita la temporada es floja, no es tanto pesca, si ven alguno que otro bote. Básicamente aquí el trabajo que hacen, día a día vienen a recolectar pues pescado, ellos lo venden su día a día y viven muy felices porque este lugar es impresionante. Con tanto trabajo y con tanto ardor se estuvo trabajando para que al final tuviera que ser abandonada por el bien de las personas de esta comunidad. Es una de las reliquias de Sonora, sinceramente. Vamos a ir a conocerla un poco más de cerca y los quise venir a traer al amanecer. De nosotros, la iglesia de San José de Batuc. No, en 63 inundaron la plaza. Yo tenía 17 años. No, pues era un ambiente amalaya, que no se hubiera hecho la fiesta, no vivíamos muy feliz. Teníamos el pueblo y el río pegado al pueblo, el río Montezuma, pasaba por la orilla del pueblo, había mucha siembra, mucha agricultura, por ende mucho ganado, había mucho ganadero ahí. Era un pueblo próspero en realidad, Suaqui. A toda la gente de Suaqui, de Pupa, pues indemnizó el gobierno, raquíticamente, pero pues hizo salir. Mi papá no optó por salir, sino que dijo, yo me quiero. Compró el rancho ese y ahí nos quedamos en la orilla del ganado. Ahí nos dedicamos al ganado y a la agricultura. Como pueden observar, ya está pues en condiciones bastante malas, deteriorando. Básicamente es más o menos un milagro que la tengamos todavía aquí. No se puede explicar a veces cómo sobrevivió la iglesia, pues a pesar de tantos y tantos años, decenas de años que pasó esto. En una temporada del año esta presa obviamente baja y se descubre totalmente la iglesia. Me comentan que también se celebran celebraciones religiosas, misas. No sé si tal vez sea por los ángeles, por dioses, pero esta iglesia prevalece en la comunidad de Sonora. Más o menos cómo está construida esta iglesia, los materiales. Alrededor de aquí a 500 metros es donde seguía el pueblo de Batuc, la comunidad batuqueña, la comunidad de San José de Batuc. El tiempo le dimos las gracias a Hermosillo porque veníamos sin saber, sin conocer, a empezar de nuevo aquí, nuestros padres a empezar de nuevo, porque nuestros padres ya tenían hecha su vida a la pequeña agricultura, a la ganadería. Miran, se vienen con un futuro incierto. Muchos lloraron, muchos no creían que el pueblo iba a desaparecer. Lloraban y decían qué vamos a hacer ahora y tuvieron que salir adelante porque la mayoría de la gente de Suaqui, Tepupa y Batuc han salido adelante. Tenemos grandes hombres. Nos metimos ya abajo de la iglesia. Hay que tener cuidado porque venimos aquí en la Panguita de José de Batuc. Por lo menos aquí podemos hacer unas tomitas. La naturaleza en su máxima expresión. Es muy bonito pues ver a Sonora, conocer un poquito más de la historia de este lugar. Más sin embargo, tener la oportunidad del privilegio de visitar esta zona de Sonora, esta zona donde están estos tres pueblos, donde está San Pedro de la Cueva,
Es una zona muy bonita, con gente muy cálida, muy trabajadora. Más que nada están explorando conmigo y podemos conocerlo este lugar sin hacerle daño, con fines documentalistas, para que ustedes también pues, vean un poquito y sientan y vean lo chingón que es. Era por 1964 cuando empezaron a sacar a la gente, cuando la presa se activó, yendo el agua y pues la gente tuvo la obligación de salir de sus hogares. Estaban los relatos que cuando llegaron a decirles que iban a hacer un tapón, que iban a tapar el río Yaqui, fue más o menos en 1958, porque fue muy corta el periodo en que se construyó la presa. 1958, 59 y duró 59, 60, 61, más o menos el 62 terminan la obra. Pero la gente nunca pensó que se iba, porque es un mar de agua, ¿no? Nunca pensó que iba a llegar ese día en el que tenían que salir. 63 empiezan a manipular a la gente para que desaloje. Les pagaban su casita, su terreno, iba una persona, les medía el lugar donde vivían y eso les pagaban. Como en todo, no hay malos manejos. Hubo gente que aprovechó, otra gente que desgraciadamente hay mucha gente que lucra con la ignorancia de los demás. En esa ocasión ahí hubo gente que se vino con muy poquito dinero, dejaron su casita y que no tenían propiedades más que su casa. No tenían una parcela, que no tenían, alguna gente que no tenían casa, que vivían en casa prestada. También tuvieron que salir y con una mano atrás y otra adelante. Esa gente le batalló mucho. Afortunadamente todos han salido adelante. Uno va descubriendo cerros. Vienes aquí, no solo te encuentras con este tipo de paisajes, sino con todos los regalos que te puede ofrecer la naturaleza y lugares misteriosos y secretos que apenas las personas que viven aquí, porque en ningún documental ni en ninguna página web encuentras tanta información como la que te puede dar aquí un pescador, un nativo o una persona que ha crecido aquí. Decidimos subir a este lugar, explorar un poquito para hacer un poquito más de tomas para que ustedes lo conozcan. Hay que tener mucho respeto a este lugar, ya viene a dañar el lugar, hacer fogatas, todo este tipo de cosas que no se deben de hacer. El documental nos exigía llegar, hacer unas tomas aquí, explorarlo un poco por dentro y ver y enseñarles cómo era este lugar. Por eso es el motivo por el que estamos aquí y quiero que vean toda la arquitectura. Es increíble que de aquí se ven las tomas. Desgraciadamente se inundó y quiero que vean, es como un recorrido, pero el lugar parece que fue mandado a hacer para tenerlo aquí como reliquia. Hay varios pasillos. Ahorita vamos a subir a la planta más alta. Este es como un segundo piso, ¿no? Tercero. Nos comentaban que en este lugar era el coro de la iglesia. Ya estamos aquí. Vamos a seguir dándoles a conocer un poco del lugar, así que acompáñanos. Mandarlas a un lugar parecido al lugar en el que vivía. Entonces la gente que vivía aquí vendió prácticamente, dijo: a mí no me interesa mi casa, porque yo ya vivo en Hermosillo. Por los 3 pueblos unas 10,000 gente. No podemos decir que estaba enojada, estaba desconcertada por lo que estaba pasando, porque no hubo un acercamiento así por parte de las autoridades a decirles, a educarlos, a decirles: mira, se van a ir a tal parte, no hubo ese acercamiento. Pues de muchos suaqueños, tepuqueños, batuqueños, muchos, como te dije en un principio, muchos tuvieron que salir, irse a Estados Unidos, irse a Sinaloa, irse a otros lugares. Con la construcción de la presa trajo muchos beneficios, sí, pero se tuvieron que sacrificar 3 pueblos, 2 municipios, el municipio de Suaqui y el municipio de Batul.
y la comunidad de Tepupa, ¿no? Pero fue más el progreso que ha traído. ¿Por qué? Porque pues la construcción de la presa se genera electricidad de la cual dispone Sonora y el resto de México. Con la construcción de la presa se alcanza a manejar el agua que sirve para regar el Valle del Yaqui. Entonces el beneficio que trajo es mucho, pero desgraciadamente se tuvieron que sacrificar a esos pueblos. Lo bonito de los pueblos era su gente, una gente amistosa. Como te comenté ahorita, tenían una fiesta el día de la Candelaria y cuando llegaba un fuereño lo trataban, lo invitaban a comer a su casa. La gente que tenía su bacanora guardado ahí y le invitaba el trago al fuereño. Entonces el fuereño se la pasaba muy a gusto, gente buena, benévola. La parte posterior, aquí hasta arriba de la iglesia, esta pues, gran iglesia que de hecho hasta era un convento. Vinimos a disfrutar y que vean las vistas como las estamos viendo. De hecho, vamos a explicarles un poco dónde están situados más o menos los pueblos. El inundamiento de la presa cuando se creó la presa del Novillo también llegó a afectar San Pedro de la Cueva. Por eso es que las primeras casas, unas casas de adobe, tuvieron que ser abandonadas en alguna parte del pueblo, del municipio, ya que llegó a afectar el agua. De hecho, por eso se dividió en dos, en el pueblo y en el llano. La CFE les construyeron las casas a estas personas. Vamos a hablar de los 3 pueblos de aquí, los cuales tuvieron que ser sacrificados para la construcción de esta presa. Detrás mío estaba Batuc Viejo, el cual por ahí pasaba el río, y donde estamos situados ahora es como una colinita, estamos en lo alto. De hecho, la profundidad del agua ahorita está como a 1,5 metros, no es muy profundo, pero en esta presa llega a haber hasta más de 20 metros de profundidad en el agua. Pues ahorita está habitada de puro gringo, de puro americano, como lo había mencionado, pero se dice que también hay ciertas casas las cuales todavía eran originarias, o ciertos pedazos de casas las cuales eran de esos años, de hace más de 50 años. Ya existe la gente que se resistió a dejar su lugar de origen, que es la comunidad de Tepupa. Se sube a una parte alta y ahí fundan Nuevo Tepupa. Gente de Batuc, alguna gente viene y hacen, aquí hay una comunidad que se llama San José de Batuc. Márgenes de la presa, donde se encuentran las ruinas de la iglesia, existe una comunidad turística. Gente que ha ido a hacer su finca allá para tener acceso a la presa, la privacidad y como son lugares muy tranquilos, lo que es Suaki, Suaquito, Tepupa, Batuc, son lugares pacíficos. Entonces nos gusta ir a pasar a una fiesta, ¿no? Sí, cómo no, de hecho, mucha gente de mi edad que se está jubilando o pensionando, están regresando a vivir a esas comunidades. En el caso mío, con todo el favor de Dios, mi último día de trabajo yo me voy a vivir de lleno allá y venir a Hermosillo esporádicamente a la compra de provisiones y víveres, ¿no? Tranquilidad, por la calidad de vida del campo es muy diferente a vivir aquí en Hermosillo. La comodidad de la ciudad, pero uno que depende de pueblo nunca va a olvidar su tierra. Tomar agua con la jícara, tomar café de talega, la calidad de vida del campo nunca se va a comparar con la vida de la ciudad. A la vida en la que uno creció y añora regresar a ese tipo de vida. Mucha gente dice, ¿vas a ir para atrás? No, voy a ir a retomar mi vida donde yo la dejé. En este lugar, cuando se pone desértico, cuando se seca la presa más bien y no hay agua, se puede observar toda la iglesia y pueden observar el pueblo en sí. De este lado acá tenemos también el tipo kiosco donde queda marcado. Se ve bien interesante porque imagínense, se va el agua y empieza a verse el kiosco de vestigios. Con eso te puedes dar cuenta de cómo vivía la gente, todo tipo de materiales los cuales fueron encontrando la gente. Cuando pasó lo de la presa, mucha gente no se dignaba a salir de sus casas, no la quería dejar por el amor que le tenían. Hasta cuando se les empezó a meter el agua en sus casas, imagínense, tú estás tranquilo una mañana y el agua se empieza a meter en tu casa. Ellos tuvieron que desalojar e irse huyendo antes de que el agua estuviera completamente en todo el pueblo.
llegada de las fiestas en las cuales indefectiblemente había que estrenar ropa desde arriba hasta abajo. Estas fiestas que con motivo del santo patrono celebraba cada pueblo. En Batuc, del 25 al 27 de diciembre, en Suaqui, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y en Tepupa, el 12 de junio, en honor a San Antonio. En ellas no faltaban las carreras de caballos, las corridas de toros, a las que tan aficionados fueron todos o casi todos los pueblos centrales y serranos del estado, y que tanto Suaqui como Batuc contaron con plaza para el efecto, los bailes por las noches y mucha música y borracheras, pues rolaban enormes cantidades de mezcal, no ya en galones, sino en demajuanas o demazanas de 12 galones cada una. Y aparte de estas fiestas tradicionales, la festividad que en común festejaban los tres pueblos con mayor alegría era el 24 de junio, Día de San Juan, que era cuando tenía lugar el primer corte de sandías y melones en los llamados veranos, y las imprescindibles carreras de caballos que eran esperadas para tal fecha. Gente que está regresando a ser feliz. Yo voy a regresar a ser feliz porque me gusta criar una vaca, me gusta sembrar un pedacito, me gusta montarme en un caballo e ir a revisar una vaca. Cuando se empieza a secar el agua de la presa, primero se descubre Batuc, luego se descubre Tepupa y por último Suaqui. Suaqui se quedó hasta abajo. Es muy difícil que se vean restos porque el agua siempre cubre Suaqui. Suaqui en quedar inundado de estos tres pueblos es una inmensidad. Aquí nos ven un pedacito, pero en realidad son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Podíamos estar en la lancha 3 horas y hasta más y no íbamos a terminar. Suaqui se encuentra por allá. Ese rumbo de allá significa corazón de pitaya, Suaquito, Suaqui. Y esto es un poco de lo que yo les puedo contar, aunque hay muchísimos más. Imagínense todas las historias, todos los testimonios. Sí, tengo muchos amigos de Batuc y de Tepupa ni se diga, ¿no? La gente de Tepupa eran como hermanos de los suaqueños. Y hasta la fecha nos miramos y nos saludamos, nos quitamos el sombrero y se hace toda la ceremonia con la gente de Tepupa, con los buenos amigos de Batuco también. En unas ocasiones se convoca y se da una misa en las ruinas de la iglesia de Batuc. Yo no he tenido la oportunidad de ir. Te remontas y dices, qué bonito fuera, qué bonito viviría yo ahí. Creo que el progreso en algunas ocasiones nos quita nuestro futuro. Y creo que ahí hubiéramos tenido un buen futuro, ya que la mayoría de la gente ya estaba empezando a salir a hacer estudios a la universidad, a salir a hacer estudios, ya a prepararse. Hay mucha gente que recuerda y que dice que como su pueblo no ha habido otro. La gente que salió del pueblo a los 18, 20 años de edad, porque le tocó vivir tener muchas vivencias ahí, ¿no? Y yo recuerdo ocasiones en que me iba siguiendo a los muchachos más grandes, el río cuando estaba crecido, a bañarse y a divertirse. Yo me iba detrás de ellos. Me tocó ir a bañarme cuando estaba crecido el río. De hecho hay una canción de Tepupa muy triste, ¿no? Como después de 50 o 60 años estamos aquí y cuando hace 60 años había gente aquí, niños, eran familias muy unidas, era un pueblo muy feliz, eran pueblos muy felices y que te digan que tienes que abandonar tus tierras, las tierras que te vieron crecer, que tú viste crecer, que tú ayudaste en ellas. De hecho hasta la construcción de esta iglesia fue muy difícil, hizo la más bonita de toda Sonora. Gracias a que no hay ninguna iglesia como esta. Qué bueno que se conserva este tipo de lugares, testimonios reales. Aquí Alan dice también que es como un museo al aire libre, un museo viviente, ¿no? Donde te puedes ir encontrando pedacitos y armar el rompecabezas de cómo era este lugar, de cómo vivían sus habitantes, de qué hacían. Te encuentras varias cosas cuando baja la presa. Hay un nuevo Tepupa, hay un nuevo Suaqui y hay un nuevo Batuc. Se hicieron un poquito más para allá, más para allá, más para allá, ya que la gente tuvo que buscar dónde vivir. Se tuvieron que alejar un poquito de donde era su pueblo para allí
habitar en el nuevo Suaqui, nuevo Batuc, nuevo Tepupa. Y sepultado por las aguas de la presa del Novillo. Esa presa se construyó para poderle brindar electricidad a gran parte de Sonora. En su momento fue una de las presas más importantes y con mayor impacto a nivel nacional. Son las únicas que puedes ver que salen, porque estaba pues muy grande este edificio y también estamos en una parte alta, pero también podemos ver a Tepupa en la parte de atrás. De hecho, si conoces los versos de Viva Tepupa, que es todo un himno para los sonorenses, es una canción muy triste, es una canción que habla de recuerdos, es una canción que habla de las aguas de la presa del Novillo y de gente que tuvo que ser desalojada. Un verso que dice: recuerdos tengo del Cerro Gandareño. El Cerro Gandareño lo podemos ver aquí atrás, es un cerro muy grande y lo puedes ver desde la zona, es el que veas más grande hacia atrás, ese es el Cerro Gandareño. Pues Batuc, la gente de Batuc es gente muy amable, es gente muy alegre, es gente que le tiene mucho amor a su pueblo y que pues lamentablemente fue desalojada junto con los otros 3 pueblos. También a San Pedro llegó a impactarla, aunque en menor grado, porque está en la punta de lo que llega a ser la presa del Novillo. Es una experiencia muy bonita el estar aquí, pero a la vez muy nostálgica y triste. Nos da uno de los paisajes más hermosos de todo Sonora, pero también pues hubo el sacrificio de muchas familias que hoy por hoy están en diferentes partes de aquí de Sonora. Yo lo que pediría para la gente de los 3 pueblos es de que una buena indemnización, ¿sí? O cuando menos el reconocimiento, si no con dinero o con un bien, el reconocimiento a la gente que dejó su pueblo en aras del progreso de Sonora, de Hermosillo, de México. Desalojado sin poner resistencia, fue gente que aceptó y entendió que era por el bien de una gran mayoría. Entonces yo creo que sí, fue un sacrificio para ellos muy grande dejar sus tierras. Fíjate, nada más, no es nada para la gente que vive en esas comunidades que les arreglaran el camino, nada más. El camino de acceso está intransitable. ¿Sí? Mira, la comunidad de Tepupa y Batuc, en la actualidad, teniendo la presa ahí a unos metros, sufren por la escasez de agua potable. ¿Cómo es posible que traigas el agua de la presa del Novillo a Hermosillo y la gente que vive ahí no tenga agua potable? Eso no, es ilógico eso. Suficientemente madura la gente para que se llevara a cabo eso, para aceptarlo. Quiero mandarle un saludo muy fuerte a la gente de Tepupa, de Batuc y obviamente a los oqueños que actualmente existen. Quiero pedirles unidad, que sigan cultivando la amistad que existía en aquel tiempo, porque perdieron sus tierras, sus casas, y lo menos que pueden hacer es darles agua y caminos, ya que esa gente es gente de fierro, de hierro, es gente muy luchadora, muy trabajadora, emprendedores que han salido adelante sin el apoyo de ciertas autoridades. El abuelo paterno del ingeniero Cruz era de Tepupa, el abuelo materno era de Suaqui y un servidor es de Batuc. Viva Tepupa, cantado por su propio autor. Viva Tepupa, y hay que recordar, tiempos viejos quedaron atrás. Viva Tepupa, y hay que recordar la vieja tauna y el molino de mar. Recuerdos tengo del Cerro Gandareño, la Texunta y el Parraleño, sin olvidar la noria vieja, la vieja tauna y el molino de mar. Como me acuerdo las madrugadas, cuando iba la leña pa' la colgada. Como me acuerdo las madrugadas, cuando con olotes atizaba. También me acuerdo de la noria vieja, cuando acarreabas agua en la cabeza. Como me acuerdo de Agustín, cuando lo asustó el Catrín. Viva Tepupa, y hay que recordar la vieja tauna y el molino de mar.